sólido, líquido o gaseoso, aparentemente solo conocemos 3 estados de él, excepto que puede ser superfluido y escalar paredes desafiando la gravedad. Convertirse en cristales líquidos, en hielo oscuro que arde y transmite electricidad. En sopa de cuarzo, en condensado de Bose-Einstein e incluso en cristal de tiempo. La materia está en todas partes, resiste bajo nuestros dedos, compone nuestros cuerpos, nuestros paisajes. Es la madera, la roca, la lluvia, el humo, como el suelo que pisamos. El vidrio de la pantalla a través del cual me estás mirando y el aire que respiras. Pero todos los ejemplos que acabo de mencionar y que te son familiares se limitan a los estados que puede tomar la materia, en condiciones normales en la Tierra donde siempre se comporta con cierta moderación. Pero cuando se calienta hasta el punto de ceguera, se aplasta, se tritura en el corazón de estrellas moribundas, o se congela, se enfría hasta el silencio. La materia comienza a cambiar de rostro, a llevar otras máscaras. Y de repente, lo que creíamos conocer adopta formas extravagantes y adquiere propiedades literalmente alucinantes. Como habrán entendido hoy, exploraremos los límites a los que puede llegar la materia cuando se la lleva al extremo, por presiones colosales y temperaturas que cuesta imaginar. Ya sea que ésta sea producida por el gran poder de las máquinas de laboratorio o por fenómenos naturales. Dicho esto, volvamos a nuestra aventura entrando directamente en lo difícil. Con el primer estado de la materia, el llamado sólido, donde se encuentra congelada y que nos permitirá establecer algunas bases. Lo particular de los sólidos es que no cambian de forma cuando se les deja en paz, y muchos resisten cuando se intenta deformarlos. Tienen un volumen definido que conservan en condiciones normales cuando no intentamos quemarlos o aplastarlos. Este comportamiento se debe a la organización de la materia en escalas infinitesimales. Si pudieras observar la estructura de los átomos en un sólido, los verías estrechamente vinculados entre sí, como las piedras de un edificio. Esta arquitectura de la inmovilidad a veces adopta la forma de un orden cristalino. Otras veces, como en el vidrio, de un aparente caos congelado en el desorden. Pero en cada ocasión, los átomos deben permanecer en su posición. Rigidizados juntos, solo vibran alrededor de su posición de equilibrio, sin alejarse nunca de sus vecinos. Porque las fuerzas que los unen son tan poderosas que no pueden moverse libremente. Los sólidos tienen una forma estable y un volumen definido, y cuando chocan, no se mezclan. En los líquidos, las cosas son diferentes, porque los átomos están menos fuertemente unidos entre sí, lo que permite a la materia bailar libremente, a los átomos rodearse, deslizarse, moverse, manteniendo cierta cohesión. Y en este estado, que es el de la lava, los océanos y la arena, la materia fluye, siempre adoptando las formas de su recipiente. Finalmente, en un gas, ya sea el aire ambiente o el vapor de agua que se eleva en espiral sobre tu café. Los átomos, las moléculas, se mueven tan rápidamente que se vuelven incapaces de unirse y se dispersan continuamente tratando de ocupar todo el espacio. En conclusión, la materia gaseosa carece de forma y volumen definidos, y, en lo infinitamente pequeño, cada átomo, cada molécula vive su propia vida, rebota, escapa, se olvida en una gran libertad de movimiento. Sorprendentemente, ninguno de estos 3 estados familiares que componen nuestros cuerpos es la forma predominante de la materia. En el universo, donde más del 99% de los átomos están en forma de plasma, a veces llamado el cuarto estado, es esta forma de materia la que constituye casi la totalidad de las estrellas del universo. Para comprender la formación de plasma, retomemos. Imagen microscópica de un sólido. Si lo calentamos lo suficiente, entonces los enlaces atómicos que mantienen el material rígido terminarán por debilitarse, hasta el punto de permitir que los átomos comiencen a moverse y así formar un líquido. Y si seguimos subiendo el termómetro, incluso los enlaces más tenaces se romperán, y los átomos comienzan a moverse libremente y formar un gas. En resumen, un sólido puede convertirse en líquido y un líquido en gas. Ahora, si calentamos un gas hasta temperaturas del orden de varios miles de grados, los electrones que giran alrededor de los núcleos de los átomos que lo constituyen terminarán siendo arrancados.
y nos encontraremos con una sopa compuesta por electrones y núcleos atómicos incapaces de unirse, dado que las temperaturas son tan altas. Esta mezcla de partículas cargadas, que tienen la extraña propiedad de comportarse como un fluido capaz de conducir la electricidad y producir campos magnéticos, se llama plasma. Aunque el plasma es el estado de la materia más común en el universo, donde se encuentra en forma incandescente en las estrellas, como en el gas interestelar, es extremadamente raro en la Tierra. En nuestro planeta, el plasma solo se forma brevemente alrededor de los relámpagos y en el núcleo de reactores nucleares. Podemos admirar su presencia en las auroras boreales. Como en las lámparas a las que este extraño estado de la materia ha dado su nombre, las lámparas de plasma, dentro de estas, se forma plasma temporalmente. No al calentar a temperaturas extremadamente altas el gas atrapado en la lámpara, pero al hacer circular una intensa corriente eléctrica que, a su paso, despoja a los átomos de los cuales los electrones son arrancados de los núcleos, sólido, líquido, gas, plasma. Generalmente, al mencionar los diferentes estados de la materia, nos limitamos a eso. Pero estos 4 estados básicos son solo las caras de la materia que nos es familiar y que podemos encontrar u observar en su estado natural a nuestro alrededor. Pero existen otras máscaras, y para encontrarlas podemos comenzar simplemente interesándonos en el comportamiento sorprendente que adopta la materia cuando estamos en equilibrio en la frontera entre 2 estados. Este es el caso de los cristales líquidos, que no son ni fluidos ni sólidos, sino una forma de materia intermedia que se niega a elegir entre sólido y líquido, y cuyos átomos están alineados y estructurados, como lo están los de los cristales, mientras aceptan moverse. Esta extrañeza la tienes en casa, ya que los cristales líquidos son la base de las pantallas pantalla de cristal líquido, en las que se somete esta materia a un campo eléctrico para hacer girar los átomos y así cambiar su color aparente, modificando la trayectoria de la luz que los atraviesa. De hecho, la aparición de esta tecnología marcó el fin de las pantallas de plasma. Estos fascinantes materiales que son los cristales líquidos no se encuentran solo en nuestras pantallas, también se encuentran en los seres vivos, dentro de las plumas de pavo real o las alas de mariposa. Hay proteínas de la familia de la queratina que forman arreglos líquidos cristalinos, responsables de ciertos efectos de colores iridiscentes. Hay cristales líquidos incluso ahora mismo en ti, en tus células. Porque las capas lipídicas que forman las membranas celulares de plantas y animales adoptan, a menudo, fases de cristales líquidos cuya estructura, a la vez rígida y flexible, permite fluir lateralmente. Ahora, si agregamos a la ecuación el aumento de la temperatura y la presión, obtenemos cosas absolutamente desconcertantes, como los fluidos supercríticos que se forman en la frontera entre líquido y gas, y que se encuentran en estado natural, en la superficie de nuestro planeta. En Venus, donde la temperatura promedio en el suelo es de unos 465 grados y la presión atmosférica es 92 veces superior a la de nuestro planeta. El dióxido de carbono presente en el aire ya no se comporta como un gas, sino como un fluido supercrítico que comparte las propiedades de los líquidos y los gases al mismo tiempo. Es decir, se infiltran y se difunden por todas partes extremadamente rápido, al mismo tiempo que son capaces de disolver los elementos que encuentran con la aterradora eficiencia de un líquido. Este extraño estado de fluido supercrítico se observa en todos los elementos, siempre y cuando seas capaz de calentarlos, mientras los mantienes bajo suficiente presión. Así, si calientas el vapor de agua a más de 374 grados Celsius, mientras la comprimes bajo 221 bares de presión, también obtienes un fluido supercrítico. Ahora, si les hablo de un hielo negro que quema la piel y conduce la electricidad, dirán que he perdido la cabeza. Sin embargo, la existencia de esta materia fue predicha por nuestras teorías, mucho antes de que lográramos fabricarla en pequeñas cantidades en nuestros laboratorios, al final de los años 2010. En la superficie terrestre, el hielo de agua presenta siempre la misma estructura cristalina a nivel microscópico. Los átomos están organizados de manera general según un patrón ordenado que se repite en el cristal hasta el infinito.
Pero si aumentamos las condiciones de temperatura y presión, esta estructura cambiará profundamente. Por lo tanto, conocemos alrededor de 15 estructuras atómicas diferentes solo para el hielo de agua, y cada una de ellas tiene propiedades atípicas. Las llamadas hielos superiónicos, también conocidos como hielos 8, son de aspecto negro y más calientes que la lava. Al igual que el hielo 10, cuya estructura solo aparece a presiones 600.000 veces superiores a las atmosféricas terrestres. Por lo tanto, el hielo 10 solo se forma en nuestro planeta durante experimentos de laboratorio realizados con prensas de yunque de diamante. Pero probablemente exista en gran cantidad en las entrañas de los gigantes helados del tipo de Urano o Neptuno. La presencia de estas estructuras cristalinas conductoras podría explicar las peculiaridades de los campos magnéticos de los planetas helados. Por lo tanto, seguramente hay más agua sólida en nuestro sistema solar en esta forma exótica que solo aparece bajo presiones colosales que en las formas clásicas que conocemos. Otro ejemplo de materiales con un comportamiento desconcertante. A presiones asombrosas, del orden de 6 millones de veces las de nuestra atmósfera. El oxígeno, sólido desde hace mucho tiempo a tales presiones, también deja de ser aislante para convertirse en metálico y ve desaparecer su resistencia eléctrica. Quizás aún más fantásticos que estos estados exóticos relacionados con altas presiones son aquellos descubiertos al explorar el comportamiento de la materia a temperaturas extremadamente bajas. Si tomas helio y lo enfrías hasta menos de 171 grados Celsius, es decir, a solo 2.15 K del cero absoluto. Entonces, el helio se volverá líquido, pero también se transformará en superfluido. En este estado único en el mundo, si el helio líquido está en un recipiente de cerámica, comienza a escapar pasando por el fondo, fluyendo entre los átomos a través de la materia. Si el recipiente es de vidrio, la disposición amorfa de los átomos impide el paso del helio, y este entonces se escapará solo del recipiente, y subirá los bordes por capilaridad, como muestran estas imágenes. En forma superfluida, el helio líquido incluso tiene una viscosidad nula, de modo que si impulsas un movimiento en su recipiente, continuará girando, sin nunca disminuir la velocidad para la eternidad. O al menos tanto tiempo como puedas mantener el experimento por debajo de los menos 171 grados Celsius. Porque a estas temperaturas no importa si el recipiente es de superglue, vidrio o velcro. El helio líquido no tiene ninguna fricción con ningún material del universo conocido, ni consigo mismo. Quizás aún más fabuloso al enfriar partículas a temperaturas asombrosas, del orden de unas pocas millonésimas de grado por encima del cero absoluto. Se descubrió la existencia de condensados, manifestaciones de la materia en el frío infinito, que son tan extrañas que a veces se consideran un quinto estado. Cuando un agrupamiento de cientos a millones de átomos alcanza la configuración energética más baja posible, algo fabuloso sucede. Las partículas de la mezcla dejan de tener un comportamiento individual para convertirse en uno solo. Se convierten en un condensado en el cual las partículas que estaban allí anteriormente han fusionado sus funciones de onda, para colectivamente adoptar el mismo estado cuántico y formar juntos una función de onda gigante y única. Todas las partículas que participaron en la creación del condensado entonces han perdido su identidad individual. De alguna manera se han superpuesto y sincronizado, por lo que se ha vuelto imposible distinguirlas unas de otras. Entonces solo se comportan de manera coherente y colectiva. No me extenderé sobre el tema, sus funciones de onda ya lo hacen lo suficiente. Ahora tomemos un giro de 180 grados para interesarnos en las formas de materia que nacen, en las energías altas en el campo de lo infinitamente caliente y a veces comprimido. Comenzando con la materia llamada degenerada, esta se forma en el centro de las estrellas moribundas, cuando las reacciones nucleares que las hacen brillar se detienen, y que la masa considerable del astro agonizante tiende a hacerlo colapsar sobre sí mismo. A nivel atómico, los electrones, que se niegan a ocupar el mismo estado cuántico que sus vecinos, logran resistir el colapso del astro, al negarse a ceder su lugar.
Y entonces se forma una materia exótica que se dice degenerada, y en la cual las partículas están tan compactadas que un centímetro cúbico de esta materia degenerada pesa cerca de 10 toneladas. Extrañamente, en esta materia de densidades asombrosas, que constituyen las estrellas que llamamos enanas blancas, los electrones circulan casi libremente entre los núcleos atómicos, comprimidos a velocidades cercanas a las de la luz. Y es la presencia de este gas de electrones degenerados, conductor de calor casi perfecto que permite evacuar desde el interior de estas pequeñas estrellas muertas y en forma de luz, la cantidad asombrosa de calor almacenado durante el colapso. Lo que hace que estos astros, aunque ya estén extintos, en el sentido de que ya no se produce ninguna reacción de fusión nuclear en ellos, todavía brillen débilmente, mucho tiempo después de su muerte. Otro elemento sorprendente con esta materia degenerada es el tamaño que le da a los objetos. Normalmente, si tomas algo sólido o líquido, un planeta o un océano, y le añades materia, tu planeta, tu océano va a ganar en volumen, se va a hacer más grande. En un cuerpo celeste de materia degenerada ocurre lo opuesto. A mayor masa de una enana blanca, menor es su tamaño. Es decir, cuanto más pesado es el cuerpo celeste, mayor masa se concentra en un volumen reducido. Esto se debe a que cuanto más masiva es una enana blanca, más intensa es su gravedad. Y cuanto más se ven obligados los electrones a apretarse, a acercarse para resistir el colapso, más disminuye el volumen de la estrella de materia degenerada. Así, una enana blanca, pesada como medio sol, tiene prácticamente el tamaño de la Tierra, mientras que otra enana blanca, 3 veces más pesada que nuestro Sol, será más pequeña que la Luna. Y es la gravedad la que nos permitirá encontrarnos con un tipo de materia aún más compactada que la degenerada, y compartiendo con ella el título discutido de sexto estado y que llamamos neutronium. El neutronium se forma en el universo cuando un astro extremadamente masivo se derrumba bajo su propio peso, y que los electrones que lo constituyen son incapaces de oponerse a la fuerza de gravedad y ya no pueden mantener la materia en forma degenerada. Entonces se forma una bola de neutronio, un astro casi 1000 veces más pequeño que una enana blanca, y en el que se encuentra, compactado en unos 10 kilómetros de diámetro, más de 1,4 veces la masa de nuestro Sol. El neutronio está casi exclusivamente compuesto por neutrones, habiéndose formado a partir de protones y electrones, que aplastados por la fuerza de gravedad se vieron obligados a acercarse, hasta el punto de fusionarse. En esta forma de materia, los elementos atómicos están tan cerca que un grano de arroz tiene un gran peso. Tanto como 100 torres Eiffel juntas, es hoy la materia más densa del universo conocido. No se descarta la existencia de materia aún más densa que el neutronio en las profundidades de estos astros. Sabemos que estamos tocando un límite, porque al aumentar aún más la densidad del neutronio, rápidamente alcanzamos un punto de no retorno, donde la curvatura del espacio-tiempo da lugar a un agujero negro. Finalmente, si liberamos la presión y seguimos aumentando aún más las temperaturas, terminamos encontrando la forma más primitiva y fundamental de la materia conocida, que a veces consideramos como su séptimo estado y que llamamos plasma de quark-gluón. A diferencia del neutronio, los físicos conocen relativamente bien esta materia y logran recrearla momentáneamente en los aceleradores de partículas. Al impulsar núcleos de oro o plomo uno contra el otro a velocidades cercanas a la luz. Y al hacerlo, calientan localmente la materia por encima de la aterradora temperatura de Hagedorn, que, situada en 1700.000 millones de grados, marca el límite más allá del cual los protones y neutrones, la materia llamada hadrónica, se descomponen en elementos más pequeños para tomar la forma de una sopa de plasma de quark y gluón. Y al hacerlo, la temperatura de Hagedorn puede considerarse como el punto de licuefacción de los componentes de la materia ordinaria. Así, a diferencia del plasma de materia ordinaria que se encuentra en el Sol y que fluye como un gas, un plasma de quark-gluón fluye de alguna manera, como un líquido en el que los bloques fundamentales de la materia evolucionan libremente en un océano de gluones y campos de fuerza. Este extraño estado de plasma fue el primer estado momentáneo de la materia durante los primeros instantes de nuestro universo. Porque durante los segundos que siguieron al Big Bang,
Las temperaturas eran tan altas que la materia no era más que una neblina de quarks y gluones. Desde este punto de vista, es divertido pensar que los elementos fundamentales que nos constituyen a todos pasaron momentáneamente por este estado. Ahora considera esto. Si un plasma de quark, gluón, se comporta como un líquido, eso significa que puede congelarse. Para eso, simplemente necesita que su temperatura baje por debajo de la de Hagedorn, el punto de licuefacción que descompone la materia ordinaria. Desde este punto de vista, los núcleos de los átomos son plasma de quark-gluón que ha cristalizado. En otras palabras, la materia que nos constituye hoy no es más que plasma primordial que se ha solidificado. En resumen, es difícil precisar la cantidad exacta de estados de la materia que existen en el universo. Si consideramos que un estado de la materia es un conjunto de comportamientos emergentes cuyas nuevas propiedades se distinguen de todas las demás conocidas, ya hemos identificado un buen número de ellos. En la única página de Wikipedia sobre ellos, no contamos menos de un centenar, sabiendo que seguramente hay muchos que aún no han sido descubiertos. Los físicos, que a menudo tienen sentido de la fórmula, les han dado nombres que son invitaciones a viajar, como la materia fotónica, las moléculas de Rydberg, las gotas de niebla cuántica o los deliciosos condensados de vidrio coloreado. Un tipo de materia cuyas propiedades singulares solo pueden ser observadas en núcleos atómicos que se mueven a una velocidad cercana a la de la luz. Pero mi tipo de materia favorita es, con mucho, los desconcertantes cristales de tiempo en los que la materia toma la forma de un cristal, cuyo patrón no se repite de manera geométrica en el espacio, sino dinámica en el tiempo. Los cristales de tiempo son una materia cuya estructura oscila y se modifica por sí misma a intervalos regulares. En un cristal de tiempo, una decena de átomos, en un estado cuántico cuidadosamente controlado y periódicamente sometido a un impulso láser, pueden responder con un ritmo que les es propio. Desfasado. Este tipo de materia, cuya sorprendente propiedad emergente es tener como un reloj integrado, es un estado desequilibrado que se repite en el tiempo, sin consumo neto de energía. No es solo extraño, no hay ningún equivalente conocido, es fundamentalmente nuevo e increíble. Sobre todo porque las oscilaciones ultrabajas de los cristales de tiempo podrían algún día ser utilizadas para almacenar o transferir información cuántica. En resumen, la materia es sin duda una comediante. Y las tres caras que nos son familiares son solo una pequeña parte emergida de un iceberg compuesto de hielo caliente, plasma incandescente, superfluidos u otros arreglos exóticos, que se forman naturalmente en el frío del espacio, en las entrañas de las estrellas o en pasados muy lejanos. Y cada uno de estos estados, las diferentes máscaras que la materia adopta espontáneamente, cuando se somete a condiciones particulares, permite aprender más sobre las leyes de la naturaleza que, detrás de escena, manejan los hilos de estos desfiles y permiten o no la existencia de estos diferentes disfraces. La próxima vez que contemples un cubito de hielo derritiéndose o una pantalla de smartphone en pantalla de cristal líquido, recuerda que todo esto no es más que un disfraz temporal y que lo que llamamos materia no es más que un papel temporal. Una máscara efímera que puede transformarse según las condiciones de temperatura y presión. Y que, en este teatro, uno de estos arreglos de disfraces de Arlequín ha producido humanos. Improbable acumulación de materia que comenzó a estudiarse. Un pedazo del universo que se mira a sí mismo,